Buenas tardes, les damos la bienvenida a este seminario, la sesión inaugural del Seminario de Historia y Folclore de Gabriel Salazar, que es una actividad que venimos trabajando hace mucho rato con nuestros amigos de la Sociedad de Folclore Chileno. En esta ocasión toca hacer la última actividad de la Semana Humanidades de ETICS. ETICS es una área docente de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile, y una vez al año tenemos una jornada de actividades, charlas, seminarios, etcétera, etcétera. Y hoy día justamente estamos cerrando nuestra semana con nuestros amigos de la Sociedad Folclor y con este panel tan interesante. Así que Abraham, que va a ser nuestro moderador, lo dejo a usted, por favor, adelante. Ya. Muy buenas a todos los que están en YouTube y, bueno, a las personas presentes. Hoy en la sesión del Seminario de Historia y Folclore Gabriel Salazar por la Semana de las Humanidades, como ya dijeron anteriormente. Y hoy estamos con tres poetas chilenos. El primero, Ibaín, el cual es el organizador, presidente de la Sociedad de Folclore Chileno y profesor de la Facultad de Derecho. También con Eladim Parragués, también poeta. Y por último, Enrique Winter Sepúlveda, poeta, abogado y consejero de la Sociedad Folclore Chileno. Y vamos a empezar por la presentación de Bain de Villa Grimaldi. Ahí me pueden confirmar si se ve la pantalla. ¿Bien? Ahí. Ahora sí se ve, por lo menos la ve. No sé, Enrique, poeta Ledín, ¿lo ven bien? Sí, yo lo veo bien. Sí, se ve muy bien. Gracias. Y ahí está. Ya. A mí me escuchan y me ven bien, ¿cierto? Sí, Sí, ya. Por si las dudas también, porque es esto de la tecnología. Estábamos hace poco con nuestra universidad amiga, la Universidad de Talca, y a veces esto de estar en vivo nos demanda o nos pone un poco ciertas circunstancias. Sí, es un seminario agradeciéndole también no solamente por supuesto, a Ethics y a Andrés, como siempre, Andrés Monares, sino que también al decano, ¿no?, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Francisco Javier Martínez, y a la presidenta del Consejo de la Sociedad de Folclore Chileno, la maestra Karen Pratt Miller Turín. Y este libro, este seminario que se enmarca, ¿no?, el seminario Gabriel Salazar, el seminario en nombre de mi maestro, es un libro también muy especial, ¿no? Vamos a hablar un poco en torno a la reflexión, al testimonio, a la historia, a esta Villa Grimaldi, ¿no?, a este cuartel Terranova, que se llama así. Villa Grimaldi es un nombre más, yo creo que el panel nos va, porque la idea ahora es un poco, en estos 15 minutos o 12 minutos que voy a introducir, es un poco ir abriendo puertas. Sí, vamos a ir abriendo puertas, no vamos a spoilear el libro, sino que vamos a dar ciertas pinceladas, delinearlo, definirlo un poco conceptualmente, ¿no?, literariamente, historiográficamente. Este libro además son 2 volúmenes, entonces nos parece importante comentar eso porque o por lo menos vamos a hacer la profundización en el primer volumen, que es de alguna manera donde se recogen los testimonios, donde está esta especie también de, vamos a decirlo así, libro que le fue encargado a Gabriel Salazar Vergara hace incluso más de 10 años más o menos, porque fue además en el marco de los 40 años, ¿no?, del golpe de Estado cívico-militar, encargado por la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi el 2013. Quizá poco antes, poco después, pero era en ese hito conmemorativo. Avancemos a la próxima. Bueno, un poco quisimos abrir con esta imagen del profesor Salazar, que es una fotografía que en algún momento hemos mostrado. Pero ¿por qué abrimos con esto? Porque justamente antes de entrar como en los conceptos o lo conversábamos con Enrique hace poco, ¿no?, antes de salir al aire, esta mirada orgánica de este libro que vamos a dar, pero orgánica guión conceptual, es un libro que además para Salazar le toca en lo personal. Y le toca en lo personal básicamente porque Salazar tiene una historia con la Villa Grimaldi, ¿no? Así como también entiendo que no recuerdo si era con Tres o Cuatro Álamos, pero digamos porque el profesor también fue preso político durante la dictadura cívico-militar. Entonces es un libro que no solamente lo hace como, no sé, por ejemplo, el libro que también hemos analizado en este seminario de las ferias libres, ¿no?, que ahí tuvo también todo un trabajo territorial, o por ejemplo, El Niño Guacho en la historia de Chile, ¿no?, que es una de sus mejores obras para mi gusto, donde se emerge un poco esta historia social. Pero acá hay un libro mucho más
digamos, experiencial, ¿no? Digamos, en primera persona. Y esa primera persona tiene que ver justamente con un proceso que a él le cambió la vida, por supuesto, como algo tan tremendo, tan terrible, pero al mismo tiempo que lo obliga a salir del país. Estuvo exiliado, por supuesto, a partir de ese proceso. Se doctoró, no nos olvidemos de eso, en la Universidad de Hull en Inglaterra. Entonces, es de alguna manera un hito, un proceso personal también que desemboca, desencadena en procesos posteriores. Por lo tanto, por eso también comenzamos con él. Y un homenaje también, porque ha estado poco su salud compleja. Próxima. Ay, nos había quedado ahí congelado. Bueno, esta imagen que quisimos poner, porque yo creo que sobre todo en la contemporaneidad hay que jugar mucho con la visualidad, se supone una imagen también del periodo de recuperación, ¿no? La mayoría de las fotos que vamos a ver o de las imágenes, valga la redundancia, pertenecen al Parque por la Paz Villa Grimaldi, a la corporación, particularmente en su sitio web eh, que vamos a estar visualizando. Entonces, esto es el proceso de recuperación que hubo, más o menos alrededor del año 97. Decíamos un poco que, para entrar en el tenor del libro, eh, digamos, es experiencial, es vivencial, porque Salazar fue parte también de esto. Este libro se le encarga en ese tiempo por la corporación a a la, al Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, y en ese entendido, particularmente al profesor Salazar. Entonces, hablamos ahí de eso testimonial, de eso vivencial. No por, yo creo que incluso a veces lo testimonial es un poco subestimado, acá yo creo que muy por el contrario, creo que hay como dicen algunos, hay un plus ahí. Eh, pero esto tiene que ver también con experiencias interconectadas, ¿no? Con experiencias interconectadas. Cuando en algún momento conversábamos con el profe sobre este libro, particularmente mencionábamos que era un libro que tuvo ciertas tensiones por lo que implica, por lo que asume, por lo que tiene que ver, pero al mismo tiempo con lo que pasa con otros centros de detención, ¿no? Con otros centros de tortura. Pensemos, por eso hablamos de interconectados, en el Estadio Nacional, pensemos en el cuartel Borgoño, pensemos en, por ejemplo, la base aérea del Bosque, ¿no? De la fuerza de la FACH. Son distintos espacios que tienen que ver también con esa mirada, con esa experiencia también personal. Si hablamos, por ejemplo, de otros procesos o de otras cosas que ocurren, que de alguna manera, después vamos a verlo con los conceptos, pero que de alguna manera tensionan, aunque son la batería de elementos que van a configurar a la Villa Grimaldi como centro de detención y de exterminio también, porque, no sé, habían personas que llegaban, y es parte también de lo que el libro un poco se hace cargo. Estaba la temida torre, ¿no? Entonces, se llegaba a la torre y habían personas que no vieron, no aparecieron más. Y otros que de alguna manera después se supieron por testimonio, se fue como reacomodando o reorquestando las diferentes experiencias también de cada persona. Entonces, cuando hablamos de acecho y clausura es eso, ¿no? Muy animalesco los términos, sobre todo la palabra acecho, pero eso es un poco lo que la dictadura buscaba. Es decir, dentro de Santiago y dentro de la orquestación de los centros de detención, la Villa Grimaldi no era solamente un espacio alterno o no era solamente un lugar de terminar con esto, sino que era también en el fondo dar una especie de ejemplo de las distintas personas que pertenecían o que pensaban diferente en los 17 años de oscuridad que hubo entre el 73 y el 90. Por lo tanto, claro, eso tiene que ver con cosas o con procesos que también responden, ¿no? O que son congruentes, como la ruptura democrática, por supuesto, el 11 de septiembre del 73, el fin de los derechos humanos, ¿no? Y ahí hablamos también de una especie de interconexión espacial. Hablamos también de memoria y reparación, ¿no? Y esa memoria y reparación tiene que ver un poco con eso, en el fondo, no solamente hacerse cargo de los espacios, no solamente hacerse cargo de desde dónde se mira o desde dónde se analiza, sino que es una memoria que está latente, que está permanente y que cuando se hace cargo de reconstruir eso hacia atrás y cuando se hace cargo de rearmar este Parque por la Paz, de alguna forma, como que todo esto es como una especie de rompecabezas o de puzzle, se va uniendo, ¿no?
Por eso hablamos de esta especie de conceptos generales, no solamente conceptos de la obra misma, sino que de alguna manera para que permitan enmarcar o para que permitan situar al libro en un contexto mayor. Próxima. Acá es importante porque hay que entender Hay que entender también que la Villa Grimaldi no era necesariamente y acá tenemos que hablar de la espacialidad. No quiero tampoco spoilear porque me interesa mucho lo que opina el panel y por supuesto también Abraham. Pero hay que entender también que había toda una fachada. Entonces, era como la mayoría de los centros de detención, eran centros de detención clandestinos. Y en esa manera de ver las cosas, la Villa Grimaldi también estaba muy escondida. Es decir, si uno va hoy a Avenida José Arrieta, que es donde está ubicada en Peñalolén, en ese tiempo Peñalolén, además como comuna, no se había configurado todavía, entiendo. Entonces, esto era un poco también el exterior de la villa, antes de 1974. Es un espacio que es tremendamente grande, pero que según también no solamente lo que se desliza en el libro, sino que cuando uno va a los recorridos que son, porque a propósito que este fin de semana, el fin de semana del patrimonio, se puede visitar la villa durante todo el año también y con acceso liberado. Entonces, entiendo que también antes del 73 era una especie de centro de eventos, ¿no? O se hacían diferentes, eh, digamos, actividades más públicas, ¿no? Entonces, de alguna manera, el giro de timón que se le va a dar después con el golpe, o después del golpe más bien, es justamente torcerlo hacia otra cosa, hacia no solamente hacia lo privado propiamente tal, sino que un exterminio absoluto de la humanidad, con personas que pensaban diferente, ¿no? Próxima. Entonces acá, por ejemplo, vemos otra cosa. Y esa otra cosa es el interior, ¿no? Y ese interior es de alguna manera, por ejemplo, al fondo, muy tenuemente, pero también se ve la famosa torre, ¿no? Porque además cuando se recupera la villa propiamente tal, este espacio, digamos, muchas de las cuestiones que también se dicen es que no era el centro de detención que se conoce hoy en día. O sea, la misma torre se tuvo que reconstruir. Las celdas que hay, que también son descritas en el libro a partir de los testimonios, no quedaban o quedaban muy pocas. Entonces, no solamente un proceso de reconstrucción simbólico o de la memoria, sino también espacial propiamente tal. Próxima. Entonces, entrando un poco ya más de lleno en el libro de alguna manera se divide en 7 capítulos, o en 4 capítulos según la edición, pero digamos que las ideas centrales del profesor Salazar podríamos resumirlas en esto. Primero, una especie de deshumanización, la idea, ¿no?, de corromper a las personas o de romperlas o de desarmarlas, eh, no solamente por lo que pensaran diferentes, ¿no? Sí, y una cuestión que además se repite sistemáticamente en los diferentes centros de detención o de exterminio, de desaparición, como se le denomine de alguna forma, sino también esa deshumanización responde o depende de que tenía que haber digamos, un comportamiento ejemplar, ¿sí? Aquellos que no hablaban tenían que ser obligados a hablar o tenían que se les tenía que demostrar hablar, ¿no? Entonces ahí, digamos, podríamos hablar de una especie también que Salazar lo toca, una especie de mirada a la memoria. ¿Hay una memoria pura o hay una memoria rota? La memoria pura es, bueno, perfecto, si no hay armas o no tengo nada, ¿cómo en el fondo para la otra persona, para quienes manejaban esto, que no solamente habían uniformados, también estaba la DINA, ¿no?, que era la Dirección Nacional de Inteligencia, corríjame después si estoy diciéndolo mal, eh, tenían pensado todo tipo de vejaciones, todo tipo de crímenes, todo tipo de represión. Y las formas de eso, ¿no? Desde el submarino, desde vejaciones que tienen que ver con abuso, con sexualidad, con una serie de otros elementos. Digamos que la grosería, o no sé, algún golpe era lo menos, digamos. Entonces, una de las cosas que se tiende a ver también en este mismo libro y cómo conviven también los presos y cómo conviven las experiencias es una especie de resistencia afectiva. Y esa resistencia afectiva la vemos en lo colectivo, la vemos en la solidaridad con el otro, la vemos en que alguien pueda cantar y al mismo tiempo eso signifique que no todo se termina hoy día, a pesar de que hubieron compañeros que jamás aparecieron, o compañeras y compañeros que jamás aparecieron y que nunca más se les vio. Eh, Otra cosa importante es que además los movimientos políticos o colectivos o sociales y partidos
eran, claro, por supuesto que todos de la misma tendencia o proclive también al gobierno de la Unidad Popular y al presidente Allende. Hablamos del Partido Socialista, hablamos del Partido Comunista, hablamos de la izquierda cristiana, hablamos del MAPU, que era el Movimiento de Acción Popular Unificada, hablamos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, no, del MIR. No sé si se me estará quedando alguno. Me dicen si se me queda alguno. El API, que era la Asociación Partidista Popular Partidista Independiente, si no mal no recuerdo. Entonces eso, de alguna manera, se vincula también con el principal objetivo que tenía generar este centro de detención o generar los diferentes centros de detención de la dictadura, que era exterminar. Ni siquiera era como, no, vamos a silenciarlo, solo vamos, que no se justifica ninguna de las cosas, digo. Pero era, ¿no? Exterminados como ratones, como dice, ¿no? Creo que era la segunda o la tercera, no recuerdo, creo que era la segunda, cuando dicen eso. Entonces había que exterminar, pero eso de alguna manera fracasa. ¿Y por qué fracasa? Porque precisamente empiezan a aflorar los sentimientos o las formas que se tienen también las fuerzas progresistas, las fuerzas colectivas, las fuerzas de izquierda, de afrontar ese exterminio. ¿Y cómo es? No solo con humanismo, no solo con fraternidad, sino que también con solidaridad, ¿no? Con maneras de ver el mundo, con maneras colectivas y con maneras de esa palabra a veces tan manoseada, ¿no? De resiliencia. Entonces, ¿cómo Salazar conjuga o puede desarrollar o modela también esto? Precisamente con la metodología de la historia social, precisamente recolectando ciertos testimonios y poniéndolo digamos, a disposición, pero sistematizado en un libro con esa metodología de la historia social, con esa historia desde abajo, ¿no? No es un libro, digamos, propiamente más de archivo o de denuncia, sino que es también un libro que hace pensar. ¿No? Como es lo que el Premio Nacional de Historia 2006 está acostumbrado a desarrollar. Va entre los archivos de la vicaría, va con ciertos archivos judiciales, va con ciertos archivos con entrevistas personales, ¿no? Va ensamblando una especie de puzzle que, por supuesto, no solamente tiene que ver con esa metodología, sino que también nos habla de esa historia desde abajo y desde adentro. Porque además la mayoría de las compañeras y compañeros que pasaron por este centro de detención precisamente son también de sectores populares o clase media. Habían, por supuesto, tal vez algunos, digamos, más pudientes, por decirlo de esa forma, pero eran personas también de la misma clase social. Próxima. Ahora, ¿cómo lo estructuramos? ¿O cómo lo podríamos dividir si tenemos que presentar un poco esto en tal vez 5 pilares, los capítulos? Por un lado, una especie de introducción metodológica, como Salazar está acostumbrado, pero quizás acá, y acá vemos de hecho uno de los dibujos que hace Montesinos, que también está en el sitio web de Parque por la Paz Villa Grimaldi, eh, de cómo el libro es armado, cómo el libro es potenciado, cómo el libro es formulado, cómo el libro es proyectado, cómo el libro es materializado. Y eso obviamente enmarcado en un contexto político y militar, aunque yo diría tal vez un poco más allá, político, social o civil y militar. Y ese contexto de alguna manera es la antesala de lo que pasa el 73. Salazar no empieza solamente a hablar de cómo ocurrió esto desde el 11 o 12 de septiembre hacia adelante, sino que cuáles fueron las causas y los elementos que empujaron a eso. Por otro lado, como también esta especie de centro más social, o social, digamos, no en un sentido benefactor ni solidario, sino que social, más público, se transforma en esa especie como decimos ahí, de infraestructura del horror, y esa infraestructura del horror, cómo también nos detalla o cómo nos lleva a hacer con celdas insufribles a La Torre, camiones que van, camiones que entran, camiones que salen, es decir, en el fondo toda una especie de infraestructura. Vamos a tratar de ser un poco más precisos para no abusar del tiempo, me dicen por interno que estamos casi en el tiempo. Por lo tanto, eso es una especie de burocracia de la represión, ¿no? Cuando hablamos de burocracia de la represión, precisamente son esos métodos para que la persona y los que están presos hablen, porque si no, ¿cómo lo hacemos? Entonces, la tortura no solamente se convierte en una especie de herramienta, ¿no? O de forma para empujar ciertos cambios o para empujar que la gente hable, sino que se transforma en una especie de mecánica, ¿no? Se transforma en un método para que eso funcione, para que eso eh, tenga un asidero. Es decir, yo creo que muchas de las inspiraciones que tuvo la dictadura, y particularmente la INA, tienen que ver también con el nazismo. Cosas así jamás en algún momento también lo conversamos con el profe Gabriel o con el profesor Bengoa, que falleció también hace un tiempo, y otros más, sino que se imaginaban ese tipo de aberraciones nunca en Chile, y pasaron, ¿no?
Por eso también está el Museo de la Memoria, para recordarlo. Próxima. Entonces, tal vez, para ir concluyendo y ser prudente, por eso dijimos que va a ser una pincelada general, ahora vamos a ir hablando un poco de eso. Primero, ¿cómo entendemos la memoria desde lo espacial y lo sociocultural? ¿No? Digamos, es una memoria movible, es una memoria más sólida, es una memoria reinterpretativa dependiendo del ángulo. ¿Cuáles son los alcances que esto tiene en la educación, en sus diferentes niveles, en sus diferentes estamentos? ¿Podemos hablar tal vez, por ejemplo, de derechos humanos o de algo así en segundo básico? ¿O solamente se tiene que limitar un poco a ciertos niveles o a ciertos cursos, digámoslo? Y cuando hablamos de ciertos cursos es cuando ya tal vez hay una mentalidad o una memoria o una madurez más emocional, ¿no? Porque a veces no es lo mismo tener 6, 10 o 15 años. ¿Cómo asumimos la enseñanza de los derechos humanos al interior del aula, ¿no? Esa enseñanza, digamos, más eh, dentro de lo mismo, no solamente en un plano, no solamente como declarado en historia, sino que sea algo efectivo, ¿no? Que sea al final del día una política de Estado. Y también cómo asume el Mineduc estas temáticas en sus lineamientos, porque una cosa es enseñarlo y otra cosa es que también sea parte de las diferentes eh, acciones, ¿no? De un organismo que tiene que velar por toda la educación del país, por algo es Ministerio de Educación. Y finalmente, ¿cuáles serían tal vez los desafíos para las nuevas generaciones cuando hoy por hoy, no solamente desde el Palacio de la Moneda, sino que en otros espacios, depende de quién hable, cómo se toman también los derechos humanos y sus diferentes visiones, ¿no? Sus diferentes maneras? Próxima, un poco la bibliografía. Eh, Esta imagen también responde un poco al proceso de recuperación que se hizo, entiendo que es del año 97, la imagen, con los distintos familiares o personas que estaban también afuera del recinto ahí en Peñalolén. Próxima. Correos para dudas, consultas o preguntas. Próxima. Y bueno, la Sociedad Folclore Chilena. Eso, traté de ser muy preciso, traté de no dar tanto detalle porque creo que el panel igual tiene igual que comentar y yo sé que ha hecho un poco eso. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Ibrahim, por la presentación y los puntos los cuales ofreciste. Ahora quiero ver si alguno de los poetas quiere seguir directamente, se motiva. Como tú lo desees, Celedín, si quieres ir primero o segundo, yo me pliego a como lo veas tú. Sí, Enrique, dale nomás tú. Bueno, eh, voy yo Ya. entonces, con gusto. Te voy a avisar por vía Zoom cuando esté más o menos en los 5 minutos por ahí. Bueno, Digo, en los últimos 5 minutos. con gusto, gracias. Bueno, les agradezco a todas y todos los presentes, ¿no? Empezando por Ibaín, por haberme hecho leer este libro indispensable. O sea, sin este evento, veo muy poco probable que hubiera leído este libro y si lo hubiera leído, aún así difícil que hubiera llegado a su final, ¿no? Y realmente una obra coral de magnitud. O sea, yo siento que es realmente un libro indispensable. O sea, pienso que lo pensaría como lectura obligatoria. Ahora que tú hablabas de las edades, Ibaín, por supuesto no para niños pequeños, pero creo que ya en la adolescencia podría ser una lectura obligatoria. ¿Por qué? Porque siento que centraliza Gabriel Salazar en esta obra eh, una suma de aspectos, de tonos, de voces posibles, de registros posibles para tratar de comunicar una experiencia brutal, la más brutal, centralizada en un lugar, en un momento y con un resultado el más brutal de toda nuestra historia que ojalá nunca se supere, ¿no? Eh, es un híbrido, ¿no? Es un texto que, como bien adelantaste, va del archivo al comentario, ¿no? Y eso me parece muy literario desde el comienzo, porque para mí en la literatura son los materiales los que dan la forma. ¿Y de qué manera se podría haber tratado un caso como el de Villa Grimaldi, en que la mayor prueba que se tiene son testimonios, si no fuera de esta manera humanista, ¿no? O sea, si no hay eh,
el material físico o la bibliografía con la cual tratar, sino la de los propios testimonios, ¿no? Y la del testimonio también de ese espacio. Entonces, creo que el orden en que este se trabaja está muy bien, ¿no? Recordemos que al comienzo del libro hay un recorrido por este espacio, por este territorio, que a lo largo del libro tenemos una permanente descripción desde las celdas más brutales, estas de 80 centímetros por 90, en que metían hasta 4 prisioneros que tenían que turnarse a estar de pie o estar acostados, ¿no? Hasta la rosa azul del jardín, que una de las detenidas nunca había visto algo así, o el caballo de mar del desagüe del baño, ¿no? Hay una cosa profundamente poética por acumulación, no por tratar de darle un lirismo ni político, ni de imagen, ni de ritmo a un relato del dolor, sino porque se van colando en formas de resistencia, ¿no? Entonces, creo que este libro centraliza en perspectiva de todo lo que está disponible, ¿no? Y una de las cosas que me gustaría comentar de lo que dijiste, Ibaín, es que estaba escrito ahí en tu PowerPoint también una especie de tono vivencial. Y me interesó el concepto porque creo que podríamos jugar un poco con eso y pensar en tono vivaz o vívido, como lo muy vivo que está este relato en términos de un texto que vibra, y que esos tonos son en realidad son varios. Trabaja de manera muy larga una introducción contextual que me parece de gran valor, porque pone en un análisis general a más no poder, a nivel de siglo y a nivel del mundo entero. Abre el libro en unas 100 páginas, serán más o menos, ¿no? Si no, bueno, 50 por lo menos, ¿no? Entender el contexto de la doctrina de un shock que es humano, que es económico, que es constituyente, y en el cual seguimos viviendo hasta el día de hoy en Chile, ¿no? Y como en ese contexto del shock, la DINA no es una cosa, un lunar de unos poquitos locos que se arrancaron con los tarros del régimen, sino que realmente casi la base fundante con la que se podía imponer el neoliberalismo y el modo de vida actual en Chile, ¿no? Y eso está muy bien argumentado en el libro, en términos teóricos, en términos de los intercambios, desde lo que la CIA quería hacer en Chile, de los movimientos de desarrollistas nacionales, ¿no? Y también hasta el punto de los desayunos diarios de Manuel Contreras con Augusto Pinochet y ver ese eje de la comandancia en jefe directo hacia la tortura, ¿no? Y esa información. Y las sucesivas traiciones entre ellos de los directivos, ¿no? Entonces, eh, si uno va como cayendo ese gran paraguas, ¿no? De la Guerra Fría e incluso antes de cómo van siendo las decadencias de la oligarquía, va llegando al sentido de la DINA en el proyecto, que luego revierte, luego de todo este libro, luego unas 200 páginas, al sinsentido, ¿no? Al propio sinsentido, más allá de la obvia crítica a la brutalidad y al abuso y a la inhumanidad de la DINA, sino que también al sinsentido de su propia operación, de que sin tortura esa información que se buscaba se conseguía igual, de que sin tortura se desarticulaban también en la izquierda, que era muy, como él dice, vociferante, que esas estructuras estaban disponibles, etc. Esto se puede discutir, por supuesto, una opinión del propio autor, pero está muy bien, hay un arco narrativo de eso que no puede sino llamar una perplejidad o una reacción y resiliencia de los propios lectores, ¿no? Y en otros tonos que tiene el libro, por ejemplo, hay el tono del perfil periodístico de la crónica, marca los personajes, tenemos acceso largo a quién es Krasnov, quién es Manuel Contreras, quién es cada uno de los dirigentes de Villa Grimaldi y cómo participaba la propia estructura burocrática, quiénes eran los así llamados analistas, cuál era su pobrísima formación, en qué consistía ideológicamente el acto. Entonces uno va construyendo Gabriel Salazar una especie de hilo narrativo, de hilo rojo, como dicen acá los alemanes, ¿no? Y sin perder la perspectiva del historiador social, porque quienes ejecutaban la tortura en su mayoría eran los cabos, los sargentos, los suboficiales, que son de clase social popular, de raigambre popular, que fueron instalados ahí luego de un cursillo en Santo Domingo sin que tuvieran particular encono contra las personas políticamente comprometidas que fueron sus víctimas. Es más, hay sucesivos relatos que dan cuenta de esta paradoja de las clases sociales, ¿no? De esta clase popular torturando a profesores universitarios muy preparados, en fin, y que lo ven como un problema en un país tan clasista como Chile, ¿no? Y en esto también hay un narrador que a mí me parece muy emotivo, estoy pensándolo ya casi en términos novelísticos,
como cuando va construyendo la empatía con el dolor ajeno que se vuelve propio, que uno va sintiendo en carne propia, y que lo más emotivo viene después de la descripción. Ya hemos leído el contexto histórico, hemos leído los personajes, el contexto local, etcétera, y ya hacia la página 200 empiezan las descripciones literales de las torturas, ¿no? A mi juicio, sin ningún aspecto sensacionalista, casi reteniendo, diciendo lo menos posible, pero sí diciéndolo todo a la vez. Y luego esas torturas es que entramos, eh, eso, el sufrimiento particular, a cómo la experiencia ahí. ¿Y qué hace Salazar? No la narra en primera persona, pese a que sabemos por el libro que él la vivió. La narra en segunda persona. Los desafío a pensar cuánta literatura se ha escrito en segunda persona, es poquísima. En el contexto latinoamericano, quizás Aura de Carlos Fuentes, la novela, y aguanta 60 páginas, no más que eso. Y si uno piensa en poesía, se utiliza para hablarle a la amada, en la tradición, para hablarle a Dios. Es raro una segunda persona de un lector social. Y aquí nos está diciendo en segunda persona como si la tortura la sufriera uno, como si la falta de aseo, como si la solidaridad con los compañeros en el espacio de las celdas lo estuviera viviendo uno. Y eso es profundamente conmovedor, porque de pronto la compañera que canta, no cantar, y eso es muy interesante ese juego semántico, no cantar de dar información sobre los compañeros, ¿no? También, cómo no, cómo juzgarlo luego de unas torturas atroces durante meses, o al menos de días que los propios torturados aguantaban para que su parte del organigrama alcanzara a dejar un punto atrás, a dejar una casa atrás, para cada tortura que se resistía le daba algún grado de oportunidad de salvarse a aquellos que esta persona conocía. Entonces cantar, pero de cantar de modo literal, ¿no? Cantar una canción, una voz bonita de una compañera que desde su celda canta por la noche y le escucha al compañero en el otro lado, o que comunica un embarazo, o que alguien le cambia una venda y le pone una gasa más suave, y todo ese espacio humano viene después de haber entendido por completo el fenómeno, ¿no? 200 páginas después, ¿no? Y los análisis que me parecen tan generosos también, de cómo se cruza el puente de un lado al otro. ¿Cómo es que uno se convierte en torturador? ¿Cómo es que uno se convierte en un héroe que resiste? ¿Cómo se cruza de un lado al otro? ¿Cómo reacciona el propio entorno? Hay una crítica bien fuerte, sobre todo al MIR, pero entiendo también aplicable a los otros partidos. El libro es muy claro en explicar qué tipo de brigadas tenía los torturadores, la brigada completa que trabajaba desde Villa Grimaldi, una para partidos que operaban con la posibilidad de la lucha armada y otra para partidos de escritorio, unos con información abierta que llaman a los libros y otros con cerrada, que es la que por supuesto sacan a través de la tortura, a través de las redadas. Y él empieza a pensar, claro, lo duro que eran las propias organizaciones evaluando quién soltó, quién dijo, quién traicionó por supuesto los ajustes de cuenta que hacen que un poco la tortura también permaneciera, o sea, mucho más marxistas en el organigrama que en la dialéctica, dice también con mucha lucidez Salazar, ¿no? Y termina esto con un análisis particular del sitio, o sea, el análisis general del mundo, ¿no? Y de esta situación política, un estado del sitio, casi arquitectónico, urbanístico, pero que me parece crucial, porque pone en perspectiva y en abismo la propia historia de Chile, la decadencia de sus propias clases dominantes, los intereses, hacia dónde miraban, hacia cierta aristocracia europea, cuál era el lugar de veraneo, etcétera. O sea, es que Villa Grimaldi en sí mismo es una especie de pequeña, de una historia de bolsillo de la aristocracia chilena, ¿no? O del poder en Chile, de su propia decadencia y de qué estuvo dispuesto a realizar cuando se vio amenazado, ¿no? Y en términos narrativos, en términos literarios, que por supuesto en mi área y también la es, la de mis colegas hoy presentes, creo que es una oportunidad de decir más cosas en esta línea, ¿no? Porque por supuesto hay historiadores, hay antropólogos, hay especialistas en derechos humanos que han trabajado esto. Yo mismo soy abogado, entonces también podemos detenernos en ese aspecto con mucho gusto, ¿no? También he trabajado en derechos humanos. Eh, Quería decir dos aspectos. Uno, como el de la premio Nobel bielorrusa, ¿no? Alexievich, ¿no? Svetlana Alexievich, que aquí hay algo del testimonio colectivo, que Salazar trabaja con maestría formal. Por ejemplo, en esa redada que amó ciertos operativos, él toma un ejemplo. Ciertas sentencias judiciales toma un par de ejemplos para que entendamos a raíz de uno o dos, tres casos la generalidad. Y él toma un ejemplo
en el que muere un agente de la DINA en una redada en que llegan a matar, ¿no? A disparar, a morir a miembros del MIR y a su familia, y ahí muere incluso una niña de 3 años, en fin. Él pone en perspectiva varios testimonios de los juicios. Entonces, a nivel narrativo, de elegir el párrafo correcto del punto de vista de cada uno de estos testimonios, también iguala un lenguaje que es propiamente jurídico con un lenguaje plenamente literario, con un lenguaje historiográfico, cronístico, uno de la polifonía, de la que hablaba Bakhtin también, ¿no? Eh, con bastante efecto cinematográfico, diría. Hay un grado de fascinación casi perversa cuando, cuando está trabajando la inteligencia, la refinación, por ejemplo, de alguien como Krasnov, ¿no? O cuando estamos viendo como si fuera un policial todos estos puntos de vista de, bueno, de unas personas que creían en un futuro mejor y que mueren en una cobarde redada, ¿no? Por tratar de defenderse. Entonces hay muchas emociones en eso, y que la manera en que él lo concluye es con este análisis que hacía mención Ibaín, y con esto también concluyo yo, que es pensar eh, cuáles eran los objetivos de Villa Grimaldi uno a uno en el contexto de la CIA, del mundo, en el contexto de la Guerra Fría, en el contexto de la dictadura, en el contexto del cambio económico, en el contexto del pensamiento social, de la reivindicación. Y analiza honesta y duramente todas nuestras derrotas, desde las cuales estamos hablando hoy. Y también un único triunfo, que es por supuesto este país que vuelve a levantarse y que los deseos que llevaron a esos mártires, ¿no? Siguen vivos. Creo que hay mucho paño que cortar, así que yo lo dejo hasta aquí, con todas las ganas, por supuesto, de que discutamos estos puntos que rozan lo que el mismo Salazar propone. Es un libro profundamente testimonial de modo del autor. Eso me interesa también montones. Está la mirada de Gabriel Salazar respecto al género, respecto a la clase social, respecto de la propia experiencia. Es un libro muy valiente y que da gusto que sea como un libro tardío, ¿no? Post Premio Nacional, etcétera, en que lo que le da su riqueza está dado por aquello que no es estrictamente historiográfico, sino que sazona algo que en términos historiográficos es contundente y valdría la pena por sí mismo. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Muy interesante el tema del lenguaje jurídico y cómo este se va juntando con el lenguaje literario. Y ahora pasaremos con el Edín. Ahí, Hola, ahí hola. aviso, ¿prefiere que le mande un mensaje vía Zoom o le aviso por chat de Me, voz? avi- Me avisan nomás y yo no voy a hablar mucho. Ya, ok. Eh, Ahí le dejo Mira, todo libre para que hable. sí, primero que nada, bueno, yo tengo que pedir disculpas. Bueno, por un lado agradecer la invitación y segundo de pedir disculpas porque yo no tuve acceso al libro, ¿no? Pero con lo que escuché de Enrique, me da la impresión y se me figura, ¿no? En mi imaginario una película, ¿ya? Un- Sería una muy buena película que estuviera basada en este documento, eh, sobre un trozo de historia de Chile, ¿no? Yo, el- la experiencia con Villa Grimaldi es desde, entre comillas, desde afuera, porque yo participé en el proceso de la recuperación de la Villa Grimaldi como alguien que lo invitaban a leer un poema a, a- al lugar, afuera de cuando todavía no se abrían las puertas de la Villa Grimaldi, y después cuando se abrieron las puertas y todo, y ahí yo estuve muy cercano a los que organizaron y a los que conformaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Peñalolén y La Reina, ¿no? Que eran personas con las cuales yo me relacionaba en un ámbito de amistad, ¿no? Como Coral Pay, por ejemplo, como Dante Donoso, que eran puntales en esto. Bueno, hubo mucha gente que estuvo involucrada en el proceso de recuperar la Villa Grimaldi, tuvieron que
que realizar muchas actividades y confrontarse con la autoridad, corriendo peligro, etcétera, así como el peligro y el dolor que sufrieron los que estuvieron ahí, ¿no? Yo participaba en Lormida, en una organización a la cual todavía pertenezco, y por eso estaba involucrado, porque para la recuperación de Villa Grimaldi se involucraron muchas personas y organizaciones de la comunidad. Hubo un trabajo de conciencia de la comunidad, ¿no? De personas anónimas, personas que tuvieron un nombre ahí, estuvo el padre José Aldunate, bueno, estuvieron parlamentarios del Distrito 24 en esa época cuando, digamos, se eligió, por ejemplo, a Laura Rodríguez o cuando estaba como diputado Andrés Elwin. Hubo una infinidad de personas que estuvieron involucrados en esta historia de recuperar la Villa Grimaldi, como decían, que fue una mansión en tiempos previos al golpe militar, donde se hacían fiestas, así como en las películas, ¿no? Con baile, etcétera, y donde asistían personajes importantes en Chile. Entonces, mi manera de ver el tema de la Villa Grimaldi es mirando desde el portón hacia adentro y después desde cuando el portón se abre en el año 1994, cuando se entrega la Villa Grimaldi a la comunidad, y después entrando y siendo invitado para leer poemas. Estuvo Raúl Zurita, me acuerdo también en alguna oportunidad, leyendo ahí sobre las ruinas en primera instancia, y después ya cuando se inauguró el parque el año 97, en el parque mismo, ¿no? Entonces Villa Grimaldi para mí tiene ese acercamiento, ¿no? Yo lo conocí desde afuera como un lugar muy tenebroso, que tenía púas, ¿no? En los murallones, que había un portón de latón con una mirilla hacia afuera y donde nos reuníamos nosotros con carteles, con lienzo, con afiche, donde había alguien que decía algo, un discurso, donde daba información, y había alguien que cantaba y había alguien que recitaba. Y creo que don Gabriel Salazar, en la reseña que hace Enrique, bueno, muestra una historia de película, ¿no? Aunque es un trabajo muy académico, tiene sus matices literarios, pero es como de una obra cinematográfica, ¿no? Yo me hago las imágenes, ¿no? Mientras escuchaba lo que nos decía Enrique, yo me hacía las imágenes de una película sobre un trozo de nuestra historia y de lo que somos nosotros los chilenos, lo que nos toca vivir, eso que nos toca, en lo cual nos toca ser protagonistas o ser observadores o ser indiferentes, ¿no? Y participar con temor o sin temor, o gente muy valiente que estaba en estos procesos de recuperar este trozo de suelo de Chile ubicado en Peñalolén. En esa época no existían, antes del 73, no existía Peñalolén, sino que era Ñuñoa, ¿no? Que involucraba a Peñalolén y La Reina. Entonces, esta tierra, este entorno físico, que estaba también un poco apartado de
lo que es el centro de Santiago, la gran urbe, porque en esa época también toda la zona de Peñalolén era más campestre, ¿no? Había asentamientos antiguos en Peñalolén Alto, pero Villa Grimaldi fue elegida precisamente porque estaba un poco apartada del mundanal ruido, ¿no? Y se podía esconder mejor eh, y camuflar la represión y la tortura y todo lo que ahí se ejercía. Entonces, es muy emocionante para mí poder hablar algo sobre esta historia de Villa Grimaldi y lo que fue el cuartel Terranova. Yo lo veo desde el ámbito de la imagen, de la poesía, de transformar ese dolor en, en una esperanza, en algo distinto, en algo nuevo, como fue lo que sucedió. Eh, Esa ruina, ese lugar siniestro se transformó en un parque por la paz. Yo todavía estoy involucrado ahí en Villa Grimaldi y de hecho este fin de semana hay una ruta de la memoria eh, que parte con actividades en la Villa Grimaldi y ahí va a haber un viaje por distintas zonas donde se tomó gente presa, donde murió gente, etcétera, incluyendo en la Hermida la animita de Pedro Mariqueo, fue asesinado en una de las protestas. Eh, bueno, ese es mi testimonio. Yo le pregunté a Iván si yo podía leer un texto que escribí especialmente en relación a Villa Grimaldi, ¿no? Si es posible leérselo. Eh, y no sé cómo, el texto yo lo tengo acá en el computador, lo voy a ir leyendo desde la copia que yo tengo acá. Parece que se le fue la señal. Sí, parece que se fue. Ahora estaba en el campo, ¿no? Eh, bueno, pero nosotros nos escuchamos bien, ¿no? Sí, sí, los tres. Eh, sí, Enrique creo que estaba por ahí también. Ahí volvió. Sí, sí, Eh, gracias. Aproveché de abrir las ventanas que me estaba asando y no quería interrumpir. Allá en Alemania bueno, están en verano ahí igual. Estamos, claro, en avanzada la Primavera. primavera, hacen 30 grados, entonces estaba encerrado en la pieza para no molestar a nadie, ahora ya abrí la ventana. No, está bien. Ahí que parece que el poeta Ledin volvió, creo. Bueno, si no, ahí nos comenta para ponernos al día y escucharlo también. Eh, Abraham, no sé, pues tú moderas. Bueno, nada, nada que hay que esperar. Tengo algunas preguntas interesantes con respecto a como el tratado poético que tiene el libro. Hay varias imágenes, ahí parece que se reconectó. Hola, disculpe, se me Sí, sí, cortó la está bien. comunicación porque entró una llamada por teléfono y se cortó la comunicación. Eh, Voy a leer el poema. ¿Me escuchan, no? Sí, 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 sí. súper bien. Bien. Ya. Eh, Voy a leer este poema, Villa Grimaldi, cuartel Terranova. Un trozo de suelo donde la historia escribió páginas negras, luz ahogada por siniestras sombras, murallas coronadas de púa, encadenados portones, resguardadas tinieblas, un sitio robado para un cuartel
y para esconder entre paredes los actos del horror. Un lugar para maltratar la vida, para retratar el rostro de la muerte. Un sitio elegido para torturar cuerpos, para apagar el fuego de los sueños, para detener la luz del sol. No lo consiguieron con sus golpes de palos, ni de pies, ni descargas de corriente, ni con oscuros calabozos, ni con parrillas, ni torres de encierro y castigo. Se cortaron árboles, flores, y entre las hojas se alojaron las semillas. El aire cordillerano recogió los ecos. La calle vigilante escuchó el llanto. Oídos alertas sintieron esas voces mutiladas. Se levantó el viento, juntó manos, levantó brazos. Las fuerzas del corazón fortalecieron la esperanza. Nombres nobles, compañeros, compañeras, seres humanos que bregaron para convertir en jardín y pintar de verde y sol aquellas ruinas de miseria. Y brotaron las semillas de los cautivos, volvió la luz sobre el prado y el sol sobre la copa de los árboles. Tras luchas sin descanso, lo que fue sitio de muerte renació como un parque por la paz, como sitio de memoria, como escuela en que se cantan a coro los derechos humanos, como libro que recoja las huellas de los que ahí estuvieron y se escriba la historia fortalecida con nuestros sueños. Bueno, ese poema lo escribí especialmente, ¿no? Recogiendo las imágenes que yo tengo porque yo voy habitualmente a la Villa Grimaldi a reuniones, estuve la semana pasada en una reunión ahí, he hecho talleres en la Villa Grimaldi, entonces eh, siempre es un trozo especial de la historia de Chile, de Peñalolén, de los habitantes de aquella época, de la Hermida y los campamentos alrededor. Eh, entonces, es algo que tiene mucho de emoción, ¿no? Eh, y de esperanza y y de que la vida continúa a pesar de todo. Así que con mucho gusto lo he leído y muchas gracias, ¿no? Por estar acá, participar y ser parte de esta experiencia. Muchas gracias. Un bellísimo poema. Y bueno, ahora vamos a pasar a la mesa de charla y tengo varias propuestas para hablar, ya que ha estado involucrado en proyectos con Villa Grimaldi y leímos libros gran parte de nosotros. Quiero enfocar sobre todo en el tema de cómo la educación en Chile todavía es resiliente o intenta evitar completamente si no completamente, la mayoría de las veces, el tema de la dictadura, porque podemos, podemos nombrarla como si fueran hechos, números, pero no se interioriza mucho, por ejemplo, estos testimonios, donde la persona que canta, que fue una de las cosas que también acoté yo cuando lo leí, es un reflejo constante de esa lucha en la tortura, porque no sé si la han visto, hay una película de Villeneuve que se llama Incendios, y en eso también hay un personaje que es torturado y también la forma en la que evita caer en la locura es cantando. Y, y en Chile, sobre todo, parece que en el Mineduc, por lo menos, y cada vez que alguien intenta interiorizar del tema, más que ser provechoso, recuerdo hace poco un testimonio de un profesor que fue demandado precisamente por haber tocado el tema, fue demandado porque supuestamente politizaba a los niños, cuando en realidad lo único que había dicho era una pequeña acotación sobre la dictadura. Y quería saber qué opinaban ustedes sobre cómo se puede tratar eso a día de hoy, más sobre todo con ahora una polarización tendiente a la derecha, que se ha visto no solo en las personas grandes y adultos, sino que sobre todo en adolescentes, y han ido mucho en aumento.
Bueno, lo de cantar es clave, ¿no? Fíjate que el régimen talibán le prohíbe a las mujeres cantar. En el caso la dictadura iraní también es un tema que las mujeres no hablan en las calles, ¿no? Digo, el caso de las mujeres en este caso puntual, pero es por traer cosas contemporáneas, ¿no? De lo que está sucediendo en este minuto. En realidad, porque eso se trata de quién tiene el derecho a hablar. Y fíjate que en la tortura están callados, están en silencio, está prohibido hablar. Cuando uno lee un texto literario, ¿quién es el que habla o la que habla en el texto? Y hay una relación de poder, ¿no? Hablar es poder. Y fíjate que en otras lenguas lo tengo fresco porque, como dijo Ibaín, estoy ahora en Alemania. Nosotros le llamamos al poder una conjugación del verbo de una posibilidad, ¿no? Poder hacer algo, ¿no? En alemán se dice Macht, que es hacer. O sea, el poder es el hacer. Es bien brutal si uno piensa en qué se constituye esa diferencia, ¿no? Y lo que tú dices de la escuela, lo que han hecho acá, justamente en este hacer más que poder, sino que en el hacer, está que hay un programa extensísimo contra la discriminación, etcétera, con la crítica histórica al nazismo, en fin. Ahora, eso no es garantía de nada, por supuesto, yo creo que se debería hacer, pero yo creo que tanto allá en Chile como acá, una cosa es tematizar esto, enseñarlo, aprenderlo, y otra cosa es ver, y bueno, perdón, eso es una cosa, ¿no? Y lo que solemos hacer que es condenar estos surgimientos de extrema derecha, ¿no? Condenarlos de las más diversas maneras, ¿no? Desdeñarlos. Y lo veo también acá en Alemania, no creo que sea un problema chileno. Eh, Solemos dedicarle muy poco tiempo a ver el problema que lleva a que esas personas se radicalicen hacia la discriminación de otros, ¿no? O sea, en el caso de acá sucede en la Alemania oriental, sobre todo, y bueno, que tienen menos oportunidades laborales, que tienen menos futuro para los jóvenes, etc. Y llega alguien con un discurso sencillo, que pone al enemigo claro, y bueno, es fácil de comprar, ¿no? Entonces, por supuesto que está en la educación, pero yo creo que esa educación tiene que ser, de algún modo, no solo la educación, sino que el debate público. Y creo que en eso el libro de Salazar es muy lúcido. Un poquito menos de condena hacia aquellos que están pensando de manera errada, pues evidentemente a mi juicio, como los extremistas de derecha, sino que un poco más de comprensión de que también son humanos y cuáles son las condiciones que llevan a ese lugar. Y creo que eso Salazar lo tiene en este libro al final. ¿Cómo es que sucede este pensamiento? ¿Cómo es que un humano puede llegar a hacer esto? ¿No? Y los programas educativos a veces fallan en eso, ¿no? En poner en centralizar en Pinochet o en Hitler o en Contreras, en quien sea, una especie de maligno en modo religioso, ¿no? Que no tiene que ver con esas fuerzas que están metidas en nosotros y que tienen que ver con todo grado de resentimiento, de violencia, en fin, ¿no? O sea que, respondiéndote en breve a tu pregunta, creo que una especie de trabajo con la empatía y con las emociones podría servir, sin ser, por supuesto, ningún experto en el tema, sino que un poco echándome solito a los leones, viendo que Ledine y Ibaín no respondían todavía, pero ya lo he hecho. Ya, muchas gracias. Sí, bueno, yo soy un profesor de profesión, ¿no? Trabajé muchos años en colegio y con niños hasta 14 años, ¿no? Eh, Desde primero básico hasta los 14 años, primero a octavo básico. Eh, cómo trabajar en la escuela, en el ámbito educativo formal, el tema de los derechos humanos. Yo creo que se trabaja, pero inconscientemente a veces, ¿no? Eh, Se hacen cosas, sobre todo en el ámbito de la convivencia escolar, por ejemplo, eh, que hay un gran esfuerzo por que los niños se respeten unos a otros, ¿no? Que no haya burla entre ellos, por ejemplo, sino al revés, que haya solidaridad entre ellos, que se reconozca lo que cada uno es, ¿no? Para mi experiencia personal, eh, yo lo hacía mucho a través del arte, a través de la expresión artística y especialmente a través de la poesía. Bueno, la música también, el canto.
un profesor jefe en un colegio como el Saint George, por ejemplo, tiene la gran misión de enseñar a leer y escribir, de leer comprensivamente y escribir bien, ¿no? Y una tarea difícil hoy en día eso, con los niños, porque hay una competencia ahí con todo lo que son los medios técnicos actuales, ¿no? Yo lo hacía y creo que era una práctica que tenía un buen resultado a través de la poesía, leyendo poesía y escribiendo poesía. Algunos decían que los niños no son capaces de escribir un poema, sí son capaces. Lo que a veces no son capaces de leer un poema son los propios profesores, ¿no? Los colegas. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se trabajan valores y se trabajan emociones que tienen que ver con la amistad, que tienen que ver con la solidaridad y especialmente con el respeto. Mira, para mí hay la teoría del empate, que se habla de la teoría del empate, o sea, empieza en el colegio. Cuando un niño viene a reclamarle al profesor, mira, me pegó una patada en la canilla, por un ejemplo muy concreto. Entonces, el profesor llama al niño que le pegó la patada al otro niño que está llorando y le pregunta, ¿por qué le pegaste? Bueno, le pegué porque él primero me dio un combo. Pero mira, lo dejaste llorando. Ah, no, es que él es llorón, entonces le pone mucho color, ¿no? Pero ¿cómo es llorón si está llorando porque le duele? No, si no le pegué fuerte. Entonces se crea un diálogo ahí en que se va aminorando la responsabilidad del que agredió a la otra persona, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja eso, no? ¿Cómo no llegar al empate? Te pegué porque me pegaste, ¿no? Y yo te respondí. Bueno, en el colegio es muy común eso, y ahí hay que tener, bueno, primero paciencia y establecer un diálogo, y ese diálogo muchas veces lo propicia la música, propicia la poesía, como la poesía de Gabriela Mistral, el poema ¿Cómo danzaría yo? ¿No? Es un poema muy bello, muy sencillo, pero que los niños aprenden de memoria. Una niña que es inválida dijo, ¿cómo danzaría yo? Le dijimos que pusiera a danzar su corazón, por ejemplo, ¿no? Es muy importante en la educación el tema de los derechos humanos y del respeto del otro, del prójimo, sobre todo cuando son colegios católicos, ¿no? Yo trabajé siempre en colegios católicos. Entonces, el respeto al prójimo, el amor al prójimo, la solidaridad, todos esos son valores que hay que trabajarlo, y para mí siempre el arte fue una gran herramienta. La poesía me ayudó mucho, eh, eh, el dibujo, ¿no? La recitación coral, la lectura en voz alta, porque la lectura en voz alta se hace una lectura colectiva, en coro, donde somos un equipo. No es una voz individual, sino que es una voz colectiva. Bueno, en fin, son pequeñas cosas, ¿no? Pero se me ocurren que esas cosas pueden ayudar mucho, y ojalá esas cosas estén en los programas, estén incluidas. Ya, muchas gracias por su opinión y sobre todo como hablar sobre el arte como herramienta. No sé si el Ibaín quiera dar alguna opinión al respecto. Sí, primero, se escucha bien, ¿cierto? Sí, ya. Nada, primero darle las gracias a ustedes también por estar acá, ¿no? Un día viernes, por lo demás, un viernes otoñal, al menos acá en Santiago. En Colonia parece que es muy por el contrario con Enrique. Y sí, yo creo que, bueno, el arte es una palabra compleja porque todo, o sea, todo tiene que ver también con arte, ¿no? Todo el arte representa e identifica muchas cosas, desde la pintura, la música, ¿no? La poesía también para mí es arte.
Y en ese sentido todo también responde un poco a eso. Yo creo que el arte como herramienta de denuncia, con el profe Gabriel también hablábamos un poco del folclore, ¿no? Este seminario es un seminario de folclore, de historia y folclore, ¿no? Pero al mismo tiempo nosotros no hemos querido minimizarlo. El problema es que el folclore siempre ha sido minimizado a nivel académico, ¿no? Como por este Platt siempre se encargó, ¿no? Folclorólogo, escritor y profesor, de que no fuera así. Y a rato, en nuestra querida Universidad de Chile, pareciera que su altas esferas y la continuidad de las mismas, si tuvimos 4 años de relleno, vamos a tener 8. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué lugar tiene el arte, ¿no? Para el mundo académico, ¿no? ¿Qué lugar tiene el arte para el folclore? O sea, perdón, el folclore para el mundo académico. Para mí el folclore también es una especie, no sé si arte, es una disciplina distinta, pero también tiene, ¿no? El folclore, al final nada escapa del folclore. Eh, y en ese sentido, la forma también de entenderlo, de verlo, de asumirlo, de analizarlo, responde un poco a eso, ¿sí? Una cueca, una tonada, un muralismo. Ahora hemos empezado a caminar también hacia algo que nos tiene muy contentos, que es el folclore urbano, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, el laboratorio folclore urbano, que las y los dejamos a todos invitados para el 27 de agosto, que vamos a hacer un foro que se llama Los profes también rapean, una metodología para el aula. Entonces, justamente eso tiene que ver un poco con eso, ¿no? ¿Qué mirada del folclore, qué formas se hacen, de qué manera se denuncia, de qué manera se articula? Eh, y en ese sentido, el folclore también, ¿no? Tiene dos aristas, ¿no? Con Salazar muchas veces lo pensamos, el folclore político-social, este seminario, como decíamos, se llama así, y ese folclore político-social tiene dos aristas, el folclore sociopopular, que es mucho más espontáneo, más cotidiano, o el folclore político, ¿no? Que es más de denuncia, que es más de manifestación, que es más contracultural incluso, ¿no? A mí nunca me ha gustado mucho la palabra cultura, pero a ratos opera y funciona muy bien. Eso por mi lado. Muchas gracias. Ahora quiero hablar a- al respecto con el tema de la poesía y cómo el tratamiento del libro también tiende a ser muy poético. Yo recordaba la escena de la rosa, pero también en muchas partes donde en el libro usa metáforas y un poco como esa cruenta relación entre la belleza exterior y la violencia interior que pasa alrededor de todo esta villa, porque esos pequeños momentos donde en las testimonios aparece como momentos como de apreciación, incluso algunas veces como un poco de beatus ille, es cuando logran salir y son vistos, y eso también es doloroso porque a la vez es un pequeño rayo de esperanza, pero pero que después viene la tortura a continuación, entonces también un llamado constante. Y quería ver qué opina el Edín con respecto a construir, bueno, y Winter también, con respecto a la construcción poética de estos sitios, que, cómo tratarlos de manera como poeta. Sí, mira, antes de hablar específicamente de eso, como hablamos de derechos humanos también y promoción de derechos humanos, hay una cosa básica en la escuela, que es el derecho a participar. Participar significa ser parte de, ¿no? Y para que un niño, un joven sea parte de, tiene que sentirse protagonista, tiene que sentirse que está creando, el derecho a la creación. Por eso yo mencionaba el arte en general, ¿no? Participar a través del arte, porque la participación también es un derecho, ¿no? El derecho a crear. Y bueno, en términos de la poesía, yo creo que es una tabla de salvación, es una tabla de, de expresión, una tabla de, de manifestación, de denuncia, etcétera. Entonces, es un instrumento que a nosotros nos recupera, la poesía nos recupera, nos reconstruye, la poesía nos recrea, ¿no?
tiene ese valor también de, a pesar de que vivimos una situación dolorosa, a través de la expresión poética podemos sanar heridas, ¿no? Yo creo que la poesía, el arte, ayuda en esto a, a alguien que ha vivido esta experiencia traumática, cantando, leyendo, pintando, dibujando. Yo conocí a una persona en uno de mis talleres que estuvo en Villa Grimaldi, era creo una enfermera que la tomaron en un hospital, y ella contaba que para eh, dejar rastro de su existencia en ese lugar, ella hacía ciertos dibujos simplemente con palotes, como los niños hacían palotes antiguamente en el colegio para aprender a escribir, ¿no? Ella con las uñas o con alguna cosita que tuviera hacía unas marcas. Eh, Era su manera de sobrevivir, ¿no? De escribir, como la poesía es la lengua arrancada. Es cuando ya no tenemos palabras, ¿no? No tenemos ese poder de la palabra que mencionaba Enrique también, ¿no? Eh, y creo, ahí tomando ese concepto, creo que el tema de los derechos humanos, del respeto, de la promoción de los derechos humanos y de la vivencia de los derechos humanos tiene que ver con hacer. Hay que hacer, ¿no? No solo decir, sino que hacer. Entonces, la poesía también a través de instancias colectivas es una manera de crear y de hacer en conjunto para internalizar todos estos valores, estas emociones, estos sentimientos. Eso es como en principio, ¿no? De lo que yo creo, lo que yo he vivido de alguna manera. Concordando plenamente con el Edín y bueno, con lo que un poco anticipaba también la respuesta de Ibaín, eh, añadiría que en el caso de Salazar, con este libro, es tan literalmente de vida o muerte el material tratado, ¿no? Porque uno podría decir, quizás en esto comparta también el Edín, ¿no? Uno se le va la vida en la poesía, ¿no? Uno vive en torno a esta ética de estas palabras y uno piensa lo que lo rodea en torno a imágenes, sonidos, estructuras, ¿no? Entonces, en el caso del libro, es tan evidente esa dicotomía que tú planteaste, Abraham, ¿no? De lo más inhumano y la reacción más solidaria posible, que brotan solas estas imágenes. Hay momentos para aquello que vemos como bello, lo que dijimos del caballito de mar o de la rosa. También me acuerdo ahora de un chico que borda con el palito de la escoba y con hilachas de la frazada, algo para su esposa que está en la otra celda, como esto. Eso es por supuesto bello en sí mismo, es como poética la imagen en sí. Pero yo creo que los mayores méritos de la poesía que veo en el libro es ahí donde no es obvio que lo sea. Por ejemplo, en momentos como tú decías de dolor, si uno se saca un poco la dicotomía como oscuridad, claridad, dolor, alegría, si se quiere, y empieza como a dejarse llevar por ese ritmo. Por ejemplo, el ritmo de con que se saca la venda y describe todo lo que puede, perdón, con la venda puesta, todo lo que se puede ver en el suelo, esa descripción objetivista de las baldosas, de la rayita de la baldosa, de los pies, de los tobillos del colega, etcétera, ¿no? O de todo el recorrido por el parque. Hay una cosa de que el mero hecho de ser, de estar atento y de mirar, va generando una poesía de este texto, ¿no? Y por eso yo les decía lo problemático de una cierta fascinación también con la labor de un burócrata o de uno de los líderes o de la secretaria, como que hay una mirada que reproduce, me atrevo a decir, sin haber tenido jamás, por supuesto, una experiencia ni cercana a esta, ¿no? Con todo el respeto de ese dolor, que es la manera en que se sobrevive. Habla el mismo Salazar de hacer caldo de cabeza, ¿no? Que finalmente quedó como una expresión chilena, ¿no? Como que se habla en Villa Grimaldi, que están ahí, el tiempo no pasa, ese tiempo es peso, están solos consigo mismo pensando. Y yo creo que aunque no lo dice literalmente, y creo que también ese es otro de los méritos porque lo muestra,
es la poesía en su sentido extenso lo que los está salvando, ese pensamiento de lo que puede ser, de dónde llegaré a ser, cuál es el sentido de mi vida hasta acá, una vida que me pueden quitar en unos minutos más, una vida que ya no depende de mí. Entonces diría que lo poético cruza el libro completo. Y para mi interés, y que lo hace muy particular este libro, no está reprimido por un afán cientificista, ¿no? Cuando yo escribo un paper académico sobre poesía, hay algo de ese espesor poético de la vivencia personal que yo reprimo, que lo dejo a nivel argumental, que digo cómo se argumenta esto, ¿no? Y aquí hay un Salazar tardío que no lo reprime, que más bien genera que ese sea el hilo comunicativo, que se está hablando de la historia de Occidente en el siglo XX, pues bien, opina poéticamente sobre algo, que ya se argumentará en las páginas siguientes o lo que sea, pero mira, te diría que la opinión, que la vehemencia de este texto es la que solita va cayendo en su poesía, ¿no? Es su exceso. Tenemos poesía por disminución, una poesía objetivista de la imagen y una poesía por exceso de la expresión en este libro. Ya, muchas gracias. No sé si Bain quiere agregar algo más con respecto al tema. Ya. Lo último, para ir dejando, la última pregunta es con respecto al espacio y cómo podemos tratar ese espacio y cómo darle una nueva forma, en realidad, un nuevo tratamiento para que se vaya recuperando la memoria de esto. No sé quién quiere empezar con respecto a eso. Ya, Voy a decir algo breve, ¿no? Mira, yo creo que la Villa Grimaldi fue un lugar de esparcimiento antes de, ¿no? Antes del golpe de Estado, era un lugar de esparcimiento, de fiesta, de convivencia, según lo que he leído, de personajes que llegaban ahí a convivir, ¿no? Eh, como un lugar que tenía una vida que no, con la que nosotros podemos estar, eh, participar o no participar, o estar de acuerdo cómo se lleva esa vida, etcétera. Eh, Se transforma en un espacio de tinieblas, de dolor, un espacio siniestro, eh, organizado para eso, ¿no? Estructurado para eso, con todo lo que se ha mencionado. Eh, y luego vuelve de nuevo hoy en día, como veo yo el Parque por la Paz hoy en día, a la Villa Grimaldi, nuevamente es un espacio, un lugar muy bello, muy lindo, porque es un parque con árboles frondosos, con rosas, jardín, césped, con pájaros que revolotean y que anidan alrededor, donde hay mucha vida, ¿no? Hay mucha vida natural, corre el agua también por unas piletas, hay un escenario donde se hacen actividades, eventos, hay visitas de niños, de escolares, eh, hay lecturas de poesía, hay recitales de música, etcétera. Hay todo un movimiento ahí y hay fiesta también, ¿no? Hay celebración de la vida. Entonces, como que esa celebración del valor de la vida y del derecho a la vida, como que ha retomado un vuelo nuevo, distinto, humano, ¿no? Eh, que es, que es de alegría, que es de belleza, que, que es de esperanza y que es de paz, lo que se buscó por mucho tiempo, ¿no? Transformar el dolor en una vivencia distinta, ¿no? Eh, yo eso es lo que veo, ¿no? Lo que siento también. Y que bueno, que sea un lugar donde florece la vida. Me alegra mucho escuchar lo que dices, Eledín. Yo creo que Uh -huh.
Es crucial hoy recuperar la fiesta en el sentido comunitario, en el sentido del espacio público. O sea, que Villa Mm. Grimaldi sea un espacio abierto a la comunidad. ¿Cuántos espacios públicos abiertos quedan en Chile que se ha ido privatizando todo? ¿Dónde se junta la gente, ¿no? ¿Y dónde celebra? ¿Cómo nos reunimos hoy? Todo esto del esparcimiento es clave pensarlo también en una línea política, ¿no? Y mira que en la Ujú. misma línea de la alegría, de la paz, de lo que reverdece, ¿no? Esta primavera de la que habla Ledín, está en que vayan a los estudiantes de colegio, los estudiantes a este lugar. Y fíjate que yo había estado en Villa Grimaldi con un tour, con un recorrido que se hace ahí, una amiga que trabajaba ahí me invitó personalmente, me mostró el lugar, y fue por supuesto muy impactante. Y me ha resultado aún más impactante, quizás por mi propia formación o por lo que Gabriel Salazar logra hacer acá, es complementario de este libro o de otros libros. Entonces quizás esto redondee también tu primera pregunta, Abraham, ¿no? Como que hay que entrar a conocer esto para la nueva iteración académica, literaria, intelectualmente, y también vivirlo, visitarlo, celebrarlo, sobrepasarlo, ¿no? Creo que ahí uno termina de cuajar algo. A uno, y pienso que eso se relaciona con la poesía, lo pienso anoche, mi hijo, su primera lengua es el alemán, vive en alemán, ¿no? Entonces leerle en español en las noches y leerle sobre todo poesía es algo que tiene una doble dificultad, ¿no? Y lo vi resistente ayer, ¿no? Esto es mucho más fácil cuando hablamos de fútbol o de cosas más realistas, más llanas con la realidad tangible, ¿no? Y yo veía como la palabra en juego lo iba seduciendo, cosa que sucede en mi diálogo con él, que estamos jugando con las palabras y que vivimos de la manera más poética posible para un niño, ¿no? Pero yo veía que, leyéndole estos poemas que eran de María José Ferrada, hubo un momento en que se cayó una barrera del aburrimiento o de que esto no era realista o lo que fuera. Yo creo que si uno puede extrapolar eso de un niño de 6 años a esta escena general que tú estás diciendo, ¿qué hacemos con los jóvenes, con los que se radicalizan, etcétera? Bueno, es que lo que estamos queriendo plantear también es fiesta, también es comunidad y vivir en comunidad, como estamos aquí los presentes. Yo cuando entré a la Universidad de Chile éramos 400 estudiantes, estábamos todos en la playa, en la fiesta mechona, etcétera. Esas experiencias, ¿cómo pueden irse perdiendo en esta privatización del mundo, ¿no? Entonces, bueno, sin irme muy por las ramas, creo que eso se vincula a lo que dice Ledín, que a mí me alegra. Este lugar es un sitio de memoria, es un lugar de paz, es un lugar de celebración, de naturaleza, de comunidad. Bueno, por ahí va. No solamente con enseñarle en el colegio que fíjese, aunque su papá sea de derecha, fíjese que torturaron. Bueno, eso es una parte, ¿no? Es todo esto otro que me alegra mucho que podamos compartir en una instancia de celebración como esta, que acá son las 10:30 de la noche, entonces este es mi viernes en la noche, mi celebración con la comunidad que son ustedes. Muchas gracias. Ibai, ¿quieres agregar algo más? Sí, ahora sí, creo que ahora tengo más que decir un poco. Perdón, yo creo que no solamente tiene que ver con los espacios públicos o con desde dónde se enseña, ¿no? Cómo resignificamos también vamos a decirlo así, la espacialidad de manera como más global, sino que también cómo se educa, ¿no? Y yo persevero en eso, que quizá tiene que ver con que el programa en el que estoy ahora es muy curricular, pero como también al final del día los centros educativos, ¿no? Donde se forman los ciudadanos, ¿no? Responden, ¿no? Se hacen cargo también de este tipo de instancias. Yo sé que Villa Grimaldi tiene un trabajo súper fuerte con los colegios, con las escuelas, y muy notable. Lo que debiera ser también súper consciente todos los otros espacios de memoria, ¿no? Entiendo que una red de sitios de memoria, digamos, los espacios de memoria tienen la voluntad. No sé si así el ministerio, porque al final del día el Ministerio de Educación también cambia, digamos, a veces su lógica según el gobierno de turno, cuando debiera ser, insisto, una cuestión de Estado. Pero la resignificación, el arte, el folclore también y estos mismos espacios de memoria, creo que al final del día es toda una especie de cadena, digamos, en red, ¿no? Que debieran operar para que estas cosas nunca más volvieran a ocurrir. Ya, muchas gracias. Bueno, con esto damos por concluido la conversación. Quería agradecerle a los tres por venir, por dar sus ideas, por expresarse. Y bueno, dos avisos, que está autorizada una próxima sesión, así que puede que nos volvamos a ver.
Y con respecto a Salazar, hace poco sacó un libro antes de que lamentablemente enfermaron, que se llama Del pueblo maldito en Chile, las revoluciones mestizas de 1820 a 2020, para que lo tengan en cuenta. Así que muchas gracias a todos, también al equipo que ha ayudado con el tema que lo he estado viendo con el YouTube, que ha ido todo bien. Y también muchas gracias a ellos. Y no sé si Ibaín quiere cerrar. No, bueno, también reiterar, agradecerle a Elaine y a Enrique, a Andrés, por supuesto, y no, a propósito de lo que tú decías, claro, este es el último libro que el profesor escribió, y justamente dentro de agosto, que éramos, o sea, el seminario Salazar es un seminario anual, tiene 4 sesiones, que por distintas razones, la primera que ahora para mayo, pero la próxima, justamente con el libro que tú señalas de los pueblos malditos, es de alguna forma el libro que abordaremos en la sesión de agosto, donde ojalá también tú nos acompañes en la moderación. Eso por mi parte. Abraham, disculpa. Bueno, solo agradecer a Enrique, a ti mismo, Abraham, a Leina, a Ibaín, que ya nos vemos seguido durante el año. Eh, Esperar el próximo seminario y con esto además cerramos nuestra Semana de Humanidades, que es una vez al año para nosotros un evento bien importante y no es menor haberlo cerrado con ustedes, así que nos vamos a ver, me imagino, en otra Semana de Humanidades del 27, pero además nos vamos a ver en agosto. Así que muchas gracias a todos ustedes y a la gente que está viendo y a quienes van a ver esto porque los videos tienen vida propia finalmente. Muchas gracias, nos estamos viendo.